Ok, hoy es día 15 de diciembre del 2020 y vamos a ver el capítulo 6 en la página 117, el inciso B. Viene siendo del 5 romano, inciso B, página 117. Muy bien, dice, para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Los que creen en la separación tienen un miedo básico a las represalias y al abandono. Creen en el ataque y en el rechazo, de modo que eso es lo que perciben, lo que enseñan y lo que aprenden. Estas ideas descabelladas son claramente el resultado de la disociación y la proyección. Eres lo que enseñas, pero es evidente que puedes enseñar incorrectamente y por consiguiente te puedes enseñar mal a ti mismo. Ok, vamos a ver un poquito de esto. Nos están hablando de que los que creen en la separación y se tienen un miedo básico a las represalias y al abandono. Y luego te dicen, por consiguiente, creen en el ataque y en el rechazo. Lo cual quiere decir que no existen en realidad ni el ataque ni el rechazo. Pero luego dice, de modo que eso es lo que perciben, lo que enseñan y lo que aprenden. Entonces, ¿qué quiere decir? Que están creyendo y al momento que lo creen, lo crean, lo empiezan a ver, ¿sí? Entre más lo creen, más lo crean y lo ven y luego lo enseñamos por medio de nuestras palabras y de nuestras acciones, cuáles son esas creencias que nosotros vamos cargando, ¿sí? Luego dice algo muy interesante porque dice, eres lo que enseñas. No solamente enseñas como un maestro, no se trata nada más de que como que estás enseñando como un maestro, sino que tú enseñas a través de tus palabras y de tus acciones, ¿sí? Entonces es como que tú te estás mostrando a través de tus palabras y de tus acciones, porque empiezas a actuar dependiendo de las creencias que tienes, ¿sí me explico? O sea, empiezas a actuar de manera congruente a esas creencias. La cuestión es que cuando nosotros no nos damos mucha cuenta de qué es lo que somos, nuestros actos y nuestras palabras sí que lo enseñan. O sea, no te libras de mostrar quién eres a través de tus actos y a través de tus palabras. ¿Sí me explico? Entonces, no se interprete tanto esto de que dice, eres lo que enseñas, como que tú estás enseñando algo a alguien como si fueras un maestro. No, tú te muestras a ti mismo. O sea, digamos que, como dicen, enseñas el cobre de quién eres, diciéndolo muy así como que a lo pelón, de qué creencias son las que tú llevas por dentro. ¿Sí me explico? Eso es enseñas de ti, eres lo que enseñas. Luego dice, pero es evidente que puedes enseñar incorrectamente y por consiguiente te puedes enseñar mal a ti mismo. Entonces, ¿qué quiere decir que enseñas incorrectamente? Pues que tú estás diciendo que eres algo que Dios no creó, por eso enseñas incorrectamente, ¿sí? Porque al momento que Dios te creó como santidad, te creó como pureza, te creó, etcétera, etcétera. Y más sin embargo, mostramos otras cosas a través del cuerpo. ¿Sí me explico más o menos, verdad? Entonces luego dice, por consiguiente te puedes enseñar mal a ti mismo. Entonces dice, cuando tú estás, digamos, compartiendo una idea con alguien, tú más crees en esa idea, ¿sí? Y al momento que más crees en esa idea es como que te estás enseñando a ti mismo que esa idea es así, es una verdad. Pero resulta que no siempre estamos enseñando hacia afuera lo que es luz. Hay veces que por eso dice enseñas incorrectamente, porque lo que estás diciendo no va a la par con lo que dice Dios de ti.
¿Sí me explico? Luego dice, muchos pensaron que yo les estaba atacando, aunque es evidente que eso no era cierto. Un alumno desquiciado aprende lecciones extrañas. Lo que tienes que reconocer es que cuando no compartes un sistema de pensamiento, lo debilitas. Okay, entonces, ¿qué significa esto? Vamos a suponer que alguien cree en algo, ¿sí? Son 10 personas y una persona cree en algo. Tú no crees en eso. Esa persona comparte la idea y quiere que los demás acepten esa idea. Si tú empiezas a debatir esa idea y tú muestras evidencia de que esa idea es falsa, entonces debilitas esa creencia en esa persona y lógicamente que las demás personas no aceptarán esa idea y se van a quedar con aquello que les están mostrando evidencia. ¿Sí me explico? Mas, sin embargo, también pudiese ser que las personas, esas 10 personas, ven una evidencia en la primera persona que les está mostrando algo y entonces esas personas creen en la primera persona que traía esa idea porque ya les está trayendo una evidencia manifestada, que no necesariamente quiere decir que sea verdad. ¿Por qué? Porque, como te dicen en la ley de la atracción, algo existe simple y sencillamente porque alguien se enfocó en eso, no porque sea verdad. Y de tanto que se enfocaron, se manifestó. ¿Sí me explico? ¿Estamos? Entonces, muchas veces no nos damos cuenta en qué es en lo que nos estamos enfocando, pero se manifiesta algo, ¿sí? Entonces, hay muchas ocasiones en las que nosotros nos concentramos y ponemos toda nuestra atención y enfoque en una idea, y no siempre es algo positivo, puede ser algo negativo, pero de tanto que le estás poniendo atención, termina apareciendo afuera. Y entonces, ahora tú ya tienes evidencia y dices, es que sí pasó, mira, aquí traigo prueba, ¿sí? Y te dicen en la ley de la atracción, sí, se va a manifestar porque tienes tanto poder, que entre más y más atención le pones a algo, más fácil va a aparecer afuera y luego vas a compartir esa idea con los demás y los demás te van a creer. Pero si es algo bueno, pues qué bueno, te están compartiendo algo en lo que puedes beneficiarte. Mas, sin embargo, si te comparten una idea negativa y como tú estás viéndole evidencia, tú dices, entonces es verdad, yo también voy a creer en eso. Y te dicen, no, espérate, no necesariamente tienes que creer en eso porque alguien te trae evidencia. O sea, ¿va a ser algo que te va a beneficiar o va a ser algo que te va a perjudicar? No, pues es algo que me va a perjudicar. ¿Y por qué quisieras que eso entrara en tu vida? Y tú dices, no, o sea, no es que tenga miedo de que entre en mi vida, es que ya pasó, me puede pasar a mí. Y entonces te dicen, mientras que tú no crees en eso, no tiene por qué crearse en tu vida. Pero si tú aceptas esa idea y la tomas como verdadera y empiezas empiezas a pensar... ¿Cómo va? Ya, gracias. Entonces empiezas a pensar y a pensar en esa idea, pues lógicamente que también puede expandirse en tu vida. Te silencié, perdón. Ay, perdón. Listo, ya. Entonces decía, cuando alguien me comparte una idea y yo también creo en ella, entonces en mi vida también puede aparecer eso. Entonces depende de mí si yo acepto todas las ideas que me están mostrando mis semejantes allá afuera o si no las acepto. Si yo digo, a ver, esa idea es de luz, me va a beneficiar, o bien pienso bien y digo, o es de oscuridad y es una idea que si se manifiesta en mi vida me va a perjudicar. Entonces resulta que simple y sencillamente todo lo que yo estoy contemplando afuera no es sino manifestación o evidencia de lo que alguien estuvo pensando muy enfáticamente. ¿Sí me explico?
Hay una frase del curso de milagros que todavía no hemos llegado ahí, pero se las voy a leer. Dice: mientras sigas incluyendo esas imágenes en tu mente, estarás infundiéndoles vida. Es del capítulo 7, o sea, todavía nos falta para llegar ahí. A lo que se refiere es cuando tú observas una idea o una imagen y empiezas a pensar y a pensar y a pensar en eso, pues es tanto tu enfoque, es tanto tu concentración mental, que sin darte cuenta, cada uno de tus pensamientos, hemos dicho, tiene poder. Cada uno de tus pensamientos está creando. Entonces, te dice, mientras sigas incluyendo esas imágenes en tu mente, aquí no te dice si son imágenes positivas o negativas, nada más te dice, mientras sigas incluyendo esas imágenes en tu mente, estarás infundiéndoles vida. ¿Sí? Entonces, si tú ves una situación allá afuera que viene de una imagen positiva, pues sí, cree en ello. Y entre más creas y pienses en ello y más estés incluyendo esa imagen en tu mente, también puede aparecer en tu vida y beneficiarte. Pero desafortunadamente, si tú no pones atención y alguien te está compartiendo una idea, la idea que sea, que te pueda perjudicar en un futuro, si tú la estás piensa y piensa y piensa, pues lógicamente que te dicen ya no pienses en ello, o vas a terminar viéndolo en tu vida y te va a estar afectando. No sé si esto quedó claro. ¿Sí? Muy bien, vamos a seguirle. Dice luego, otra vez, estamos en el 1.7. Lo que tienes que reconocer es que cuando no compartes un sistema de pensamiento, lo debilitas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo cuando no aceptamos una idea de alguien o una creencia de alguien, es que debilitas ese sistema de pensamiento. Luego, los que creen en él perciben eso como un ataque contra ellos. Sí, esto quiere decir, cuando tú no crees en algo que alguien te está diciendo, cree que es un ataque contra él mismo, ¿sí? No sé si esto se está entendiendo, está un poquito como que medio que sí, medio que no. ¿Estamos? ¿Sí? Es que me da cosa poner un ejemplo negativo. ¿Perdón? En esto que dices, como que si se entiende, es al momento de que, vamos a suponer, yo no comparto la idea que me comparte Flor, ella se siente, perciben esto como un ataque. ¿Es así? Sí, haz de cuenta así, por ejemplo, vamos a suponer, es que necesito una idea que que no sea tan. Vamos a suponer, ay, es que no lo quisiera decir así, pero nos vamos a ir así sin pelos en la lengua. Alguien te comparte la idea de algo como una enfermedad, ¿sí? Entonces tú empiezas a creer en esa idea y al momento que crees en una idea, la refuerzas, la haces más grande, la haces más fuerte, se hace una conciencia colectiva, ¿sí? Pero si tú no crees, aún y cuando estés viendo evidencia de ello, entonces en ti no entra esa enfermedad. ¿Sí me explico? Más sin embargo, cuando tú no crees en eso, la persona que te lo está mostrando siente que cuando tú no crees en ella, que te está mostrando eso, siente que tú la estás atacando, porque tú no crees que sea verdad. Y te dice, mira, estoy enferma, ¿cómo que no es verdad? ¿Sí me explico? Entonces ella considera que eso es un ataque. Pero yo aquí lo que te estoy tratando de explicar, según como el curso nos está enseñando, te dice, si tú crees en esa idea, vas a fortalecer ese sistema de pensamiento, lo vas a hacer más grande. Cuando tú no crees en esa idea, tú debilitas ese sistema de pensamiento y se va a ir desvaneciendo. ¿Sí más o menos me expliqué? ¿O no? ¿Sí? Porque las veo, bueno, veo a Flor así como que medio que te entiendo, medio que no te entiendo. ¿Estamos? Ok, entonces, ¿qué sucede? Dice, los que creen en él, en ese sistema de pensamiento, perciben eso como un ataque contra ellos cuando tú no crees en esa idea. Esto se debe a que cada uno se identifica con su propio sistema de pensamiento y todo sistema de pensamiento se centra en lo que uno
cree ser. Se centra en lo que uno cree ser. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos a creer, o digamos nos resistimos a creer que somos luz, que somos energía, que somos espíritu, pues lógicamente te estás identificando con un cuerpo y viceversa. Cuando tú te niegas a creer que eres un cuerpo, entonces crees que eres un espíritu. ¿Sí me explico, no? Entonces dice, todo sistema de pensamiento se centra en lo que uno cree ser. Entonces, cuando tú crees que eres un humano, nada más un simple mortal, que eres un cuerpo, entonces crees que eres débil, que eres vulnerable, que eres esto, que eres lo otro, que eres aquello, la. Cuando tú crees ser un espíritu, crees que eres poderoso, que eres paz, que eres amor, que eres luz, que eres santidad. Y la cuestión es que también lo crees de los demás. O sea, dice el dicho o el refrán, el león cree que todos son de su condición. Entonces, cuando tú crees que tú eres santidad, también empiezas a creer eso en los demás y empiezas a ver evidencia de tu sistema de pensamiento. Cuando tú te identificas con que eres un cuerpo y que eres vulnerable, que eres débil, que eres etcétera, 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 entonces crees que tú no eres perfecto, que tú no eres santo y que tampoco lo son los demás, porque te estás basando en ese sistema de pensamiento. Y otra vez, el león cree que todos son de su condición. Si yo no soy santa, ¿cómo va a ser santo aquel? Si yo no soy perfecta, ¿cómo va a ser perfecto aquel? ¿Sí me explico? ¿Más o menos se va entendiendo? Entonces, luego dice, si el núcleo del sistema de pensamiento es cierto, lo único que puede extenderse desde él es la verdad. Pero si lo que se encuentra allí es una mentira, lo único que puede proceder de él son engaños. Los buenos maestros se dan cuenta de que solo los cambios fundamentales son duraderos, mas no comienzan en ese nivel. Su primer objetivo, y el más importante, es fortalecer en el estudiante el deseo de cambiar. Ese es, asimismo, no solo su último objetivo, sino también su objetivo final. Lo único que el maestro tiene que hacer para garantizar el cambio es estimular en el alumno su deseo de cambiar. Cambiar de motivación es cambiar de mentalidad, y esto inevitablemente produce un cambio fundamental, ya que la mente es fundamental. El primer paso en el proceso de inversión o deshacimiento es el deshacimiento del concepto de obtener. Ok, me voy a detener aquí tantito porque tenemos una palabra que se puede interpretar de dos maneras, que es la de inversión, ¿sí? Dice, el primer paso en el proceso de inversión está hablando como que le das la vuelta, es un cambio, ¿sí? No es una inversión como de que voy a invertir dinero. ¿Por qué? Porque muchas veces a mí me enseñan a que esa palabra inversión la puedes utilizar de las dos formas. Por ejemplo, cuando te dicen cambia el pensamiento y al momento, por ejemplo, de que tú tienes un pensamiento negativo, lo inviertes por uno positivo, te dice al momento que tú te mantienes pensando y pensando y pensando en la nueva idea positiva, estás haciendo una inversión o una acumulación de energía de ese pensamiento en tu interior, que eventualmente se va a manifestar afuera, ¿sale? Entonces dice otra vez, el primer paso en el proceso de inversión o deshacimiento es el deshacimiento del concepto de obtener. La primera lección del Espíritu Santo es, por consiguiente, para poder tener, da todo a todos. Y aquí tenemos algo súper importante. Tenemos que estamos hablando del primer paso en el proceso de conversión, vamos a suponerlo. En vez de decir inversión, vamos a decir conversión. Nosotros, aquí en este espacio, que viene siendo del B, te están diciendo el primer paso y lo que nos está diciendo
quiere decir que hay una serie de pasos para hacer esa conversión. Nosotros estamos viendo el primer paso aquí en el párrafo 3.2 y de una vez les digo, el siguiente párrafo, el siguiente paso va a ser en el 8.3. Lo digo de una vez para que se vayan ahí como que captando de por qué nos estamos metiendo ahorita de lleno en este libro de texto. Y luego el paso número 3 es en la página 120, en el inciso C, párrafo 2.7. Entonces, obsérvese que vamos a meternos a una serie de pasos. Van a ser 3 pasos para esa conversión. Estamos por meternos apenas al primero, ¿sí? Entonces, fíjense bien. Vamos a ver entonces que en el número 5 romano, si nos vamos al número 5 romano, dice las lecciones del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, esas lecciones del Espíritu Santo son 3 y ya estamos empezando con la primera. Y te dice en el inciso A, que ya viene siendo acá se hace hasta el número B, el inciso B en la página 118. La primera lección del Espíritu Santo es por consiguiente para poder tener de todo a todos. Ya se había visto este primer paso en la página 116 que decía para poder tener de todo a todos. Es en el párrafo 5.12 del inciso A. Entonces, chéquense bien. Entonces, lo que nosotros estamos viendo desde el 5 romano, las lecciones del Espíritu Santo es, la primera es para poder tener da todo a todos. La segunda te dice que está en el 8.3. Ahorita las vamos a ver. Y la tercera en el inciso C, en el 2.7. ¿Sí? Sí, más o menos se captó la idea, ¿verdad? Por eso, ¿no se captó? A ver, otra vez. Bueno, ok, mira. Vamos a ver, en el capítulo 6.5 romano, dice las lecciones del Espíritu Santo. Y las lecciones del Espíritu Santo se van a ver en el inciso A, en el inciso B y en el inciso C. ¿Sí? Pero la primera lección realmente se te empieza a explicar en el inciso B hasta el párrafo 3.2. ¿Sí? Ya te lo habían mencionado anteriormente, pero apenas acá es donde te lo explican un poquito más amplio. Y luego, la segunda lección de estas 3 que estamos viendo está en el párrafo 8 de la página 119, en el versículo 3, es el párrafo 8.3, ¿sí? Y luego la tercera, el tercer punto, es en el inciso C, en la página 120, en el párrafo 2.7. ¿Estamos? ¿Sí se va captando? ¿O alguien se explicó mejor, verdad? Muy bien. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahorita, ya habíamos empezado a ver las lecciones del Espíritu Santo, pero como no habíamos entrado a ningún inciso, digamos, a algún punto, por eso no lo captábamos. Pero son 3, digamos, lecciones las que se van a contemplar. Entonces tenemos
vamos a ver la primera que dice, para poder tener, da todo a todos. Dice, dije que es posible que esto agudice el conflicto temporalmente. Y ahora podemos aclarar este punto aún más. A estas alturas todavía no percibes la igualdad que existe entre tener y ser. Hasta que no la percibas, tener te parecerá lo opuesto a dar. La primera lección, por consiguiente, parece encerrar una contradicción. Ojo con esto. Nos está diciendo, para poder tener, da todo a todos. Vamos a explicarlo como yo lo aprendí para que se nos haga, bueno, en lo personal siento que es un poquito más fácil, ¿sí? Déjame poner un papelito aquí para no perderme. Aquí. Dice, para poder tener, da todo a todos. Entonces, cuando yo observo a una persona y le doy santidad, yo me impregno de esa palabra y de ese pensamiento y de esa imagen. Entonces yo soy la primera que recibe, no la otra persona, porque para yo darle a la persona la idea de santidad, yo primero la tengo que pensar. Entonces yo le ofrezco esa idea de santidad, pero yo soy la que conserva esa idea y en eso me voy convirtiendo. Ah, ¿verdad? Ahora sí lo captaron. Sí se captó bien, ¿verdad? Ok, entonces aquí otra vez, a lo mejor a la primera que lees esto, pues te quedas así como que la entiendo, como que no la entiendo, como que la entiendo, como que no la entiendo, ¿sí? Entonces te dicen, es que el verdadero dar es energético. El verdadero dar es energético, porque cuando tú das verdaderamente, estás dando desde el pensamiento y estás dando un pensamiento de amor, entonces es eterno. Ese pensamiento es eterno, ¿sí? No estás dando algo efímero que cuando dejas el cuerpo ya no lo vas a tener. Estás dando algo que va a durar para toda la eternidad. ¿Sí me explico? Entonces, lógicamente el curso de milagros dice, ¿qué es lo que verdaderamente vale en realidad? ¿Qué es lo que en realidad importa lo que vas a dar? ¿Un pensamiento desde la luz o una cosa material? Desde el ego dice, algo material, dame algo material. Me va a servir más que tú me estés dando una bendición. El ego es lo que te va a decir. Pero el espíritu te va a decir, no. Realmente eres espíritu. Lo que a ti te conviene es lo que es la bendición desde el amor, el pensamiento amoroso, porque eso es creador. ¿Sí me explico? Cuando tú das un objeto material, eso no es creador. Ahí se cierra digamos, la creación, porque ese objeto ya está creado, ese objeto no va a seguir creando. En cambio, un pensamiento sigue creando. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, haz de cuenta que tú compartes un pensamiento amoroso y si la persona, en el momento que esté en paz, recibe esa energía, ella también comparte ese pensamiento amoroso con otra persona. Y así sucesivamente se va haciendo una cadena. ¿Estamos? Ok, y luego, fíjense bien, tenemos entonces que también te dice, dije en el párrafo 3.3, dije que es posible que esto agudice el conflicto temporalmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí, efectivamente, la frase para poder tener, da todo a todos, es lógico que te pueda hacer un conflicto mental, porque lo estamos viendo como lo vemos aquí todo en este mundo. De que tú dices, ¿cómo que para poder tener voy a dar todo a todos? Tú dices, o sea, eso no funciona en este mundo, ¿cómo voy a dar? Y te dice, por eso es posible que se agudice ese conflicto. Pero cuando tú empiezas a observar que el verdadero dar
es energético, es pensamiento, tú dices, entonces se trata de dar como una bendición. Y entonces ahí es donde sí te funciona, ¿sí? Entonces, no es de extrañarse que cuando estamos leyendo el curso de milagros de repente haya conflictos mentales porque no entendemos verdaderamente lo que estamos leyendo. Pero cuando lo ves desde desde este otro punto de vista energético, que estoy dando un pensamiento, tú dices, ya entendí, así sí le entiendo. Yo doy el pensamiento y como yo soy la primera que lo piensa y lo estoy aceptando, yo me quedo con él al mismo tiempo que lo puedo dar. Entonces yo soy la primera que obtengo cuando se lo estoy dando a alguien. ¿Estamos? Muy bien, entonces dice, y ahora podemos aclarar este punto aún más. A estas alturas todavía no percibes la igualdad que existe entre tener y ser. Hasta que no la percibas, tener te parecerá lo opuesto a dar. La primera lección, por consiguiente, parece encerrar una contradicción, puesto que la está aprendiendo una mente que está en conflicto. Esto quiere decir que hay deseos conflictivos y así la lección no puede aprenderse de manera consistente todavía. Lo que es más, la mente del alumno proyecta su propio conflicto y por lo tanto no percibe consistencia en las mentes de los demás, lo cual le hace sospechar de la motivación de estos. Esa es la verdadera razón de que, desde cualquier punto de vista, la primera lección sea la más difícil de aprender, puesto que aún eres extremadamente consciente del ego en ti mismo y respondes principalmente al ego de los demás, se te está enseñando a que reacciones ante ambos como si lo que realmente crees no fuese verdad. Ojo con esto. Se te está enseñando a que reacciones ante ambos egos, el tuyo y el de los demás, como si lo que realmente crees no fuese verdad. Entonces te dice, vacía la taza, vacía la taza. No todo lo que tú estás viendo es verdad, no todo lo que tú estás creyendo es verdad. Tienes que vaciar la taza. ¿Sale? ¿Tenemos preguntas o dudas hasta aquí? Muy bien, seguimos. El párrafo 4. El ego, operando a la inversa como de costumbre, percibe la primera lección como algo de mente. O sea, por ejemplo, si yo no te lo explico de esa manera, tú hubieras dicho, ¿qué? ¿Cómo? O sea, claro que no. O sea, no puedo estar obteniendo algo cuando yo lo doy todo a todos. O sea, me quedaría en la calle y ¿cómo recupero todo eso? Eso no encaja en mi mundo. ¿Sale? Entonces, otra vez, te dice, el ego, operando a la inversa como de costumbre, percibe la primera lección como algo de mente. De hecho, esa es su única alternativa, pues la otra posibilidad, que sería mucho menos aceptable para él, es obviamente que él es el que es de mente. En esto, como en todo, los juicios del ego están predeterminados por lo que él es. El cambio fundamental tendrá lugar cuando el pensador cambie de mentalidad. O sea, cuando tú cambias de pensamiento, de mentalidad, es ahí cuando tú dices, ya le entendí. Me costó algunos años, pero ya le entendí. Ahórrense años, yo sé lo que les digo. Ok, entonces luego dice, mientras tanto, la progresiva claridad de la voz del Espíritu Santo hace que sea imposible que el alumno no la oiga. Por algún tiempo, pues, recibirá mensajes conflictivos y aceptará los dos. La manera de escapar del conflicto que surge de dos sistemas de pensamiento que se oponen entre sí consiste claramente en escoger uno y abandonar el otro. Si te identificas con tu sistema de pensamiento, lo cual es inevitable, y aceptas dos sistemas de pensamiento que están en total desacuerdo, es imposible gozar de paz mental. O sea, esto quiere decir
Si tú nada más te quedas con el sistema de pensamiento del ego, nunca vas a tener paz mental. Si tú aceptas o tratas de aceptar el sistema de pensamiento del ego y el del Espíritu Santo, tampoco vas a tener paz mental. ¿Por qué? Porque chocan uno con el otro y se hace más grande el conflicto. Si antes ya tenías conflicto porque tenías el ego ahí estorbándote todo el tiempo, ahora está chocando con el sistema de pensamiento del Espíritu Santo y es más fuerte la confusión. ¿Sí me explico? Entonces es como que, como dice aquí, es menos, ahora va a ser menos aceptable. Esto es así como que si antes no tenía paz, antes de conocer el curso, y luego me dices que tengo que dar todo a todos, menos paz voy a tener. ¿Sí? Porque dices tú, ay, el curso está diciendo que lo tengo que dar todo a todo, ay, ahora estoy peor que antes, ¿no? Entonces te dicen, no, lo que pasa es que estás percibiendo esa enseñanza desde el ego y tienes que aprender a verla o a percibirla desde el Espíritu Santo. Y otra vez volvemos a lo mismo, es un cambio de percepción. Solamente es un cambio de percepción. El Espíritu Santo no te está quitando nada, al contrario, te está dando. Y se supone que te va a dar tanto, que termines encontrándote con esa paz mental y con todo lo que necesitas en este plano. O sea, ¿sí me explico, no? Entonces no quiere decir que tienes que deshacerte de tus cosas materiales para que puedas tener, sino te dice que tienes que dar al otro pensamientos de lo que verdaderamente es, que tú también eres, para que tú también lo puedas tener. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Luego dice, otra vez estamos en el párrafo 5.3. Si enseñas ambos sistemas, que es lo que probablemente harás mientras los aceptes a los dos, estarás enseñando conflicto y también aprendiéndolo. Sin embargo, tú deseas la paz, pues de lo contrario no habrías invocado a la voz de la paz para que te ayudase. Voz te la están poniendo con mayúscula, lo cual quiere decir que es el Espíritu Santo. Su lección no es demente, pero el conflicto sí. Entre la cordura y la demencia no puede haber conflicto. Solo una de ellas es verdad y por lo tanto solo una de ellas es real. El ego trata de persuadirte de que es a ti a quien le corresponde decidir cuál de ellas es verdad, mas el Espíritu Santo te enseña que la verdad fue creada por Dios y tu decisión no puede alterarla en absoluto. ¿Esto qué quiere decir? El Espíritu Santo te dice, mira, la verdad es verdad, lo tomes o no lo tomes. No vas a poderlo cambiar. Entonces, te va a dejar que tomes esa decisión cuando tú quieras. Tienes toda una eternidad para tomar esa decisión. Pero entre más retrases esa toma de decisión, más estás tú en conflicto con el ego. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, luego dice, en el 6.4, a medida que empieces a comprender el sereno poder de la voz del Espíritu Santo y su perfecta consistencia, tu mente se dará cuenta de que estás tratando de revocar una decisión que se tomó irrevocablemente por ti. Por eso, sugerí anteriormente que te recuerdes a ti mismo permitir que el Espíritu Santo decida en favor de Dios por ti. No se te pide que tomes decisiones descabelladas, aunque tal vez pienses que eso es lo que se te está pidiendo. Sin embargo, creer que es a ti a quien le corresponde decidir lo que son las creaciones de Dios no puede sino ser una locura. El Espíritu Santo percibe el conflicto exactamente como es. Por consiguiente, la segunda lección reza así. Para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. ¿Sale? Ok. Tenemos esto. En el 7.2 que acabamos de leer, dice, sin embargo, creer que es a ti a quien le corresponde decidir lo que son las creaciones de Dios no puede sino ser una locura. Ok, tenemos, Dios ya tiene sus creaciones, que venimos siendo nosotros, ¿no?
viene siendo su hijo. Y entonces te dice, a ti no te corresponde decidir quién es y quién no es una creación de Dios. A ti lo que te confiere es aceptar que sí son. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que muchas veces decimos, ay, es que fulanita es bien buena, y volteas a ver al otro y dices, él no. ¿Sí me explico? Y ahí tú ya estás haciendo una separación. Tú estás diciendo, ay, sí, ella es un pan de Dios. ¿Y por qué no dices lo mismo de aquel? Ay, no, ¿cómo crees? Por favor, nomás míralo. O sea, ¿sí me explico? Entonces, eso es a lo que se está refiriendo. Te dice, sin embargo, creer que es a ti a quien le corresponde decidir lo que son las creaciones de Dios no puede sino ser una locura. ¿Sale? Sí se entendió, ¿verdad? Luego dice, el Espíritu Santo percibe el conflicto exactamente como es. Por consiguiente, su segunda lección reza así. Para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Este es todavía un paso preliminar, puesto que aún no has equiparado tener con ser. Es, no obstante, un paso más avanzado que el primero, que en realidad no es sino el comienzo del proceso de inversión del pensamiento. El segundo paso es una afirmación categórica de lo que deseas. Ok, vamos a detenernos un poquito porque hay varias cosas. Dice, para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. O sea, tú mantente en paz. ¿Han escuchado esa frase de que dicen que nada te saque de tu paz? Que nada te saque de tu paz. Bueno, es a eso a lo que se están refiriendo. Que nada te saque de tu paz. Y cuando tú enseñas paz, tú empiezas a aprender lo que eso es. Entonces, ¿cómo puedes tener paz en una situación cuando tú dices, nada más voy a ser el observador, no me voy a poner a debatir con esta persona acerca de esto, acerca del otro, acerca de aquello? Si ella tiene esas creencias, que las tenga. Voy a darle la libertad de que las tenga. O sea, todos tenemos el derecho de creer lo que nosotros queramos. O sea, hasta nosotros tenemos el derecho de estarnos echando un clavado con el curso de milagros, así como los demás también tienen derecho a que si lo quieren hacer o no lo quieren hacer. Pero la cuestión es que te dice, pero no te metas en conflictos con los demás. O si sucede esto, lo otro, aquello, trata de mantenerte en paz. Y en lo que tú lo estás practicando y practicando y practicando, tú empiezas a aprender a lo que significa ser paz. Entonces te hablan luego, dice, dice el 8, este es todavía un paso preliminar, puesto que aún no has equiparado tener con ser. Y vamos a ver un poquito lo que significa eso de tener y ser. Ok. Cuando yo tengo un pensamiento, te dice, entonces también eres ese pensamiento. Entonces, a veces que nosotros no podemos entender bien qué significa eso de que cuando lo tengo, lo soy. Y te dice, es que te estás viendo como un cuerpo, pero energéticamente estás formado por puras creencias, por puros pensamientos. ¿Sí me explicó? Entonces, imagínate que quitamos el cuerpo y me estoy viendo como espíritu, ¿sí? Y soy pura energía, pero resulta que toda esa energía piensa. Toda esa energía piensa. Entonces, esa energía está formada por muchísimos pensamientos. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú tienes un pensamiento, tú lo tienes, y estamos hablando energéticamente, lo tienes en tu mente. Y eres el pensamiento porque esa energía está formada por ese pensamiento y por muchos otros pensamientos. ¿Sí me explico? Ahora, si nos vamos más atrás, entre comillas atrás, nos vamos al Padre. El Padre te pensó, ¿sí? Entonces, al momento que te piensa, tú eres otra vez un pensamiento que piensa, como el Padre. Y es como si fuese, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama ese de cuando tienen así las charolitas y que son pruebas ¿cómo les dicen a eso? Los de las células y los de
moléculas. ¿Alguien se acuerda? Caja de Petri. ¿Caja de Petri? No me acuerdo, que empiezas a ver cómo se reproducen las celulitas ahí, las células en esa cosa, ¿no? Entonces te dicen, imagínate, Dios te piensa, tú eres un pensamiento que a su vez piensa. Y lo que es más, te dicen, cuando tienes un pensamiento amoroso, ese pensamiento también puede pensar. Y tú dices, ¿qué? Y tú dices, eso ya se fue más allá de mi imaginación. Y te dicen, sí, ya se va más allá de tu imaginación, porque no te estás viendo como un espíritu, no te estás viendo como energía, y no te estás dando cuenta que cuando tú tienes un pensamiento, también eres ese pensamiento, porque te estás viendo ahora energéticamente. ¿Sí me explico? Entonces vamos a suponer que yo empiezo a desarrollar, entre comillas, desarrollar porque no lo hemos desarrollado. Empiezo a desarrollar la palabra santidad y empiezo a decir yo soy santa, 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 hasta que de repente tanto lo estoy diciendo que me la empiezo a creer que sí soy, que siempre he sido. La realidad es que siempre he sido porque me hicieron a imagen y semejanza del Padre, por lo tanto yo también soy santidad. Y entonces resulta que tengo el pensamiento y soy el pensamiento, pero no me había dado cuenta. ¿Sí me explico? Lo que estás haciendo es un reconocimiento de lo que sí eres, que Dios creó a su imagen y semejanza. ¿Más o menos se captó? Entonces cuando tú tienes ese pensamiento, tú te conviertes en ese pensamiento. Y entonces empieza a formar parte de ti. Entonces es como si fuese una especie de chapopote que está pegado en ti que no te puedes quitar. ¿Sí? ¿Sale? O una melaza, una miel. El problema reside que cuando tú te conviertes en un pensamiento negativo, o sea, empiezas a pensar algo negativo, 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 también es como si fuese ese chapopote que está pegado en tu energía, digamos en tu aura, y no te lo puedes quitar, pero no te das cuenta que lo tienes en tu espíritu, bueno, no, en tu alma, lo tienes en tu aura, y lo empiezas a proyectar afuera. Entonces le ves esa sombra a fulanito, manganito, sultanito, pero no te das cuenta que tú eres el que lo tiene. Está pegado en ti ese pensamiento negativo o esa sombra, y la proyectas afuera porque el ego es lo que hace. Él dice que así te va a ayudar a quitarte esa sombra, y se la proyecta a alguien más y te dice, mira, lo tiene aquel, no eres tú. Y tú dices, ¿y por qué me sigo sintiendo mal? Y el ego ahí ya no te responde, ya nada más te dice, con tal de que lo veas allá y tú digas, es el otro. ¿Sí me explicó? Pero ahí no se soluciona la cosa. ¿Por qué? Porque tú sigues manteniendo ese pensamiento negativo en ti y sigues siendo eso. Entonces, imagínate que tú te quieres quitar esa persona de encima porque ya no lo aguantas. Pero realmente no es la persona lo que te quieres quitar, es ese pensamiento negativo que está impregnado en ti y que se manifiesta fuera como si estuviera en otra persona, pero forma parte de ti. Entonces, ¿sabes cuándo te vas a quitar esa persona de encima que no soportas? Nunca. Hasta que te quites ese pensamiento de ti, entonces desaparece afuera. ¿Sí más o menos se captó? Sí, porque de repente me siento que cantinfleo. Ay, perdón. ¿Sí? Entonces tenemos esto. Nosotros nos impregnamos de un pensamiento negativo y entonces lo proyecto fuera. Porque el ego dice, echa la culpa al que está allá afuera. No eres tú, es el de allá afuera. Y tú dices, bueno, pero lo que quisiera ya es quitarme a esta persona de encima, me está molestando, me está incomodando. Y entonces te dice el ego, déjala de hablar, ya no le pongas atención, corta la relación con esa persona, divórciate, o haz esto, o haz lo otro, haz aquello, ¿sí? Esa es la solución, te dice el ego. Y el Espíritu Santo te dice, no, esa no es la solución es tú purifica tu pensamiento con respecto a ese tema o a esa persona
Y entonces va a desaparecer de ti y por consecuencia va a desaparecer del otro. Es como la caricatura que les mandé del Pato Donald. ¿Sí la vieron? ¿O no la vieron? Ándale, Flor, te quedaste sin la lección. Mira, ¿sí la viste? Ah, Oscar sí la vio. Ah, bueno. Oscar sí es aplicado. No te creas. De lo que se trata es, haz de cuenta, ahí viene Oscar. De lo que se trata es, haz de cuenta que el Pato Donald está tratando de tener una buena noche y todo le molesta. Y entonces, si no se descompone una cosa, se descompone otra, o falla esto, falla, total que no puede dormir, ¿no? Y lo que te dicen es, ya deja de tratar de solucionar las cosas afuera, solucionalo en la mente y entonces fácilmente se va a solucionar afuera. Pero mientras que tú intentas por todos los medios de arreglar algo afuera, no vas a poder mientras que no lo puedas arreglar adentro. Y es esto lo mismo que estamos explicando en este momento, ¿sí? Es, si tú estás viendo que algo o alguien te está molestando ahí afuera, no es él, es lo que tú estás cargando por dentro. Y el ego te dice, échale la culpa al otro, échale la culpa al otro, el otro es el que tiene la culpa. Haz algo para que te separes de la otra. Haz algo para que te separes de... Y entonces aquí la solución te dice nunca, o sea, te vas a separar de esa persona y luego se la va a proyectar a otra más y luego se la va a proyectar a otra más y luego o sea, en la medida en que tú conserves ese pensamiento negativo en ti, se lo vas a estar proyectando a un montón de personas. Suponiendo que se lo proyectas a la persona A y te separas de esa persona y no le vuelves a hablar. Bueno, pero tú todavía tienes ese pensamiento. Entonces, tarde que temprano, el ego te lo va a proyectar en la persona B. Y vas a decir, hijos, ¿cómo hay gente loca en este mundo? Ahora me voy a separar de esta persona. ¿Sí? Y luego, bueno, se viene que ya te separaste de la persona B, pero tú sigues conservando ese pensamiento y el ego se lo manifiesta o se lo proyecta la persona C. Y te dice entonces el ego, bueno, pues ahora sepárate de la C. Hasta que te quedas sola. ¿Les ha tocado ver que hay gente que definitivamente prefieren vivir solos porque dicen, así nadie me molesta? Bueno, es eso. Es eso. La gente se deja llevar por la voz del ego y empieza a cortar relaciones aquí, allá, acullá, en vez de sanar lo que lleva por dentro. ¿Sí me explico? ¿Estamos? Los que están afuera nada más nos están haciendo el favor de mostrarnos nuestros pensamientos oscuros. Por eso Jesús decía, ama a tus enemigos. ¿Por qué creen si no que Jesús iba a decir que amáramos a nuestros enemigos? O sea, ¿sí? ¿Entienden ahora el concepto de Jesús? En donde Él te dice, ama a tus enemigos. ¿Por qué? Porque ellos son los que te están mostrando lo que tienes que sanar en ti. Ahora sí se captó, ¿verdad? Jesús el incomprendido. O nosotros los locos. ¿Estamos? Ahí voy. La risa. Es que sí es cierto, cuando tú dices, ay Jesús, o sea, con lo que me pides, o sea, por favor, o sea, te fuiste al extremo. Y te dice, bueno, al rato que lo entiendas, entonces entenderás por qué te digo que ames a tus enemigos. ¿Sale? Bueno, preguntas o comentarios hasta aquí. Vamos bien, entonces sí se entendió lo que significa que tener y ser es un sinónimo, son sinónimos. Sí estamos más o menos claros en ese aspecto, ¿verdad? Flor, me mareas. Ok, vamos a ver, tenemos en el párrafo 8, dijimos entonces eso de tener y ser. Dice, este es todavía un paso preliminar, puesto que aún no has equiparado tener con ser. Es, no obstante, un paso más avanzado que el primero, que en realidad no es sino el comienzo del proceso de inversión del pensamiento. El segundo paso es una afirmación categórica de lo que deseas. Ok, vamos a detenernos tantito en este punto donde dice, el segundo paso es una afirmación categórica. ¿Ok? Cuando nosotros estamos hablando de las afirmaciones, pues nosotros conocemos a la autora Louise L. Hay,
que tanto nos estuvieron hablando acerca de las afirmaciones, y hay quienes creímos, otros no creyeron y otros creímos a medias, ¿no? Y estábamos como que medio que sí, medio que no, medio que, pues déjame ver si me conviene o no. Y luego tú decías, ay, sí, ¿cómo voy a decir una afirmación que diga que yo soy rico? Ay, ¿cómo voy a decir que estoy sano si mira cómo estoy? Ay, ¿cómo voy a decir si la? ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿por qué no creemos en eso? Porque no creemos que somos el Hijo de Dios, que es la palabra, que como dice en el Génesis, la palabra bajó a la tierra, bajó a este mundo y puso su morada entre nosotros. Y realmente se trataba de que nosotros somos la palabra, ¿no? Pero mientras que nosotros no queramos creer o no nos atrevamos a creer que somos la palabra, vamos a seguir diciendo y diciendo frases, algunas positivas, algunas negativas, algunas me convienen, me benefician y otras me perjudican. Y así como las esté diciendo, se van a estar manifestando en mi vida, ¿sale? Y cada vez que la digo, pues literalmente no me doy cuenta, pero estoy haciendo una afirmación. ¿Por qué? Porque cada vez que la digo de la misma manera. O sea, no le cambio ni tantito. Entonces, al final de cuentas, estás haciendo una afirmación, ¿sí? Entonces, la tirada aquí es, haces afirmaciones constantemente, pero las haces a conciencia o las haces inconscientemente. Pues las haces inconscientemente, porque todos las hacemos inconscientemente y no nos damos cuenta que las estamos haciendo. Y luego se empiezan a manifestar más grande esas cosas que estamos repite, y nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué se está haciendo más grande? Y dicen, bueno, es que tú no has cambiado la forma en cómo lo estás decretando. Y entonces el universo te lo sigue manifestando de la misma manera como lo estás dice, y tiene pues una fortaleza impresionante, que es como lo de la caricatura que decíamos del Pato Donald, ¿no? De que el universo te está concediendo aquello que tú estás pidiendo, pero no te das cuenta que lo estás pidiendo. Entonces te dice, abre los ojos y date cuenta de lo que se ha estado diciendo con respecto a ese tema. El tema no es así. De hecho, en alguna ocasión los de arriba me dijeron, la vida se amolda a tus palabras, la vida es maravillosa, la vida es flexible, la vida no es lo que parece. La vida es una belleza porque se amolda a lo que tú piensas y dices de ella y de cada tema, ¿sí? Entonces, si tú te puedes tragar la idea de que la vida se amolda a lo que tú estás diciendo de ella, te vas a liberar de muchas cosas que te están molestando, ¿sí? Entonces, prácticamente muchas de las cosas que estamos diciendo nos están autosaboteando nuestra propia existencia, pero no nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que nos la estamos saboteando, ¿sale? No sé si se entendió hasta aquí. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Okidoki. Vamos a seguirle. Entonces dice, el segundo paso es una afirmación categórica de lo que deseas. Y prácticamente pues es como si estuvieras escuchando a Luis L.G. que te dice, afirma algo que desees, o sea, ¿qué es lo que deseas? Empiezas a decir una afirmación que sea positiva y que te haga sentir bien. Entonces, tenemos la cuestión de que hay un pedazo que te dicen, si eso no lo deseas, ¿por qué lo sigues pensando? ¿Y por qué lo sigues pensando? ¿Y por qué lo sigues pensando? Bueno, lo seguimos pensando porque muchas veces que nos da miedo que suceda algo o nos preocupa que vaya a pasar algo, y entonces lo sigues pensando, pero lo sigues pensando desde la preocupación. Y te dicen, ¿cómo te liberas de ello? Bueno, fíjense, tenemos la película del origen de los guardianes, no sé si a ustedes les tocó ver la película del origen de los guardianes, que salía el Santa, Jack Frost, el conejo de Pascua. Bueno, esa película lo que te está diciendo es, ¿quieres pensar en algo positivo y quitarte los miedos? Piénsalo desde la diversión. Ah, también Harry Potter, ¿eh? Harry Potter dice, ridículos. Y entonces vestían aquello que les daba miedo con un disfraz que les diera risa, que se viera ridículo. Entonces era a través de la diversión como tú te quitabas los miedos, ¿sí? Entonces, si tú tienes miedo a algo, aplícale el ridículo. Aplícale de alguna forma que tú digas, ¿sabes qué? Voy a ver la santidad de Dios en todo lo que me rodea. Voy a ver la luz de Dios en todo lo que me rodea. Voy a procurar
ver más allá de lo que mis ojos físicos están mostrándome, pero la cuestión es salte de ese pensamiento de miedo. O sea, el ego te está engañando, te está haciendo que pienses desde el miedo, porque él sabe que cuando tú estás pensando, tú estás deseando. Entonces, el momento que tú estás pensando, para el universo significa que estás pidiendo, el pide y se te dará, y más de eso que estás pensando se te está dando. Entonces, por ejemplo, estoy preocupada porque bla, 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 no vaya a pasar así, 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 y pasa, y tú dices, ay, sí pasó. Y te dice, pues es que, ¿cuántas veces lo pensaste? Tú estuviste acumulando una energía mental. Cada vez que lo pensabas, concentrabas energía. Cada vez que lo pensabas de la misma manera, concentrabas energía, concentrabas energía, concentrabas energía. Entonces, ¿qué sucede? Que no te das cuenta que tú mismo manifestaste ese pensamiento que tanto tenías y que tanto pensabas ahí afuera, y te dicen, ¿y ahora cómo lo vas a solucionar? Bueno, pues ahora tienes que empezar a pensar ese tema desde otro punto de vista hasta que se manifieste de manera positiva. No sé si me estoy explicando. ¿Vamos bien? Ok, vamos a seguirle entonces. Dice, el segundo paso es una afirmación categórica de lo que deseas. Es pues un paso encaminado a liberarte del conflicto, ya que significa que se han considerado las alternativas y se ha elegido lo más deseable. Con todo, la expresión, entre comillas, más deseable, aún implica que lo deseable tiene diferentes grados. Por lo tanto, aunque este paso es esencial para poder tomar la decisión fundamental, no es obviamente el último. No se ha aceptado todavía la falta de grados de dificultad en los milagros, porque nada que se desee completamente puede ser difícil. Ojo aquí, nada que se desee completamente puede ser difícil. Desear completamente es crear, y crear no puede ser difícil si se tiene en cuenta que Dios mismo te creó para que fueses un creador. Y póncatelas. Ahí, haz de cuenta que es un balde de agua fría, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Tú que eres creador, ¿cómo vas a tener miedo o dificultad en crear? ¿Sí? Tú que eres un creador, ¿cómo vas a tener miedo o dificultad para crear? Y entonces tú dices, pero es que ¿cómo voy a crear? Y te está diciendo, es una afirmación categórica de lo que deseas. Afírmalo, 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 porque tú eres un creador. Dios te creó para crear. ¿Sale? ¿Sí me explico cómo? Entonces, si nosotros tenemos miedo de que algo se dé de manera negativa, pero es que no dejas de pensarlo de manera negativa, pues es que tú eres un creador poderoso. Si Dios te creó para crear, pero nada más estás pensando de manera negativa un tema, ay, pues ¿cómo te explico que estás creando ese tema de manera negativa? ¿Sí se captó? ¿Sí? Entonces, tú tienes un deseo. ¿Cuál es tu deseo? No, pues mi deseo es así, 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 así. Bueno, te dicen, haz una afirmación. Empieza a hacer una afirmación. Puedes empezar de poco, y luego le vas aumentando en la medida en que te vayas haciendo como que sentir mejor con esa afirmación. Lógicamente, llegamos también a la ley de la atracción, en donde te está diciendo, cada vez que lo piensas y que lo estás imaginando, es una afirmación mental o visual, ¿sí? Cuando lo hablas, es una afirmación de voz, es una afirmación vocal. ¿Sí me explico? Entonces tenemos esto. El segundo paso te dice, es una afirmación. Es una afirmación. Deseas algo, afírmalo. ¿Estamos? ¿Cómo sabes o cómo puedes creer que lo que tú estás afirmando se te va a estar dando? Porque tú eres el Hijo de Dios, tú eres la palabra, y por la palabra todas las cosas fueron hechas, dice en el Antiguo Testamento de la Biblia, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros todavía no nos hemos puesto en el mode
de que sí somos el Hijo y de que por mis palabras seré juzgado. O sea, todo lo que yo estoy diciendo se está manifestando y luego lloro porque me pasó bla, 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 bla. Y te dicen, pues es que tú mismo lo estuviste diciendo. No, pues sí, pero es que así estaba. No, pero es que es como si tú estuvieras dándole órdenes al universo. Tú eres el Hijo. ¿Sale? ¿Me explico? Ahora tenemos algo súper importante aquí y a lo mejor voy a tocar algunas fibras sensibles, no es mi intención, pero fíjense bien. Aquí te estás siendo responsable de cada pensamiento que tienes, ¿sí? Te estás siendo responsable de que tú eres el creador de tu propia realidad. Te estás siendo responsable de que tomes las riendas de tu pensamiento y que pienses de manera positiva, desde el amor. ¿Sale? ¿Y de qué más te estás siendo consciente? De que nada de afuera crea en tu mundo. Nada ni nadie de afuera tiene permitido crear en tu mundo. Pero si tú empiezas a decir, pues es que él dice que así es, y tú aceptas, pues se va a hacer como él dice. En alguna ocasión a mí me dijeron de esa manera. Yo le dije a mi esposo, ay, como tú quieras, ay, como sea, lo que tú digas. Y me dicen de arriba, no, sí, no. Y yo, ¿qué? ¿Qué pasó? O sea, ¿yo ahora qué hice? No puedes estar cediendo tu poder a otro. Cuando tú dices, ay, como sea, como tú digas, tú estás cediendo el poder a otro. ¿Vale? ¿Sí se entendió? Ok, y lo que es más, nosotros a veces tenemos la costumbre de pedirle a Dios que me dé algo, y Dios te dice, pero si ya te lo di, úsalo. Pero si ya te lo di, úsalo. Es que no sé cómo crearlo. Pues nada más piénsalo desde un pensamiento amoroso. Nada más con que lo pienses de manera amorosa. No dejes que el miedo interfiera en esos pensamientos. ¿Sí me explico? ¿Sale? Y entonces tú vas a decir, bueno, y entonces los angelitos o los santos o pues no me iban a ayudar, que lo hagan por mí. Y yo te voy a decir, ellos no lo van a hacer por ti. Desde ahorita te lo digo. Ni santos, ni ángeles, ni Jesús mismo lo va a hacer por ti. Lo que ellos van a hacer es te pueden ayudar a inspirarte pensamientos amorosos, pero no lo van a hacer por ti. Te van a inspirar a que tú estés manteniéndote en pensamientos amorosos con respecto a ese tema, pero no lo van a hacer por ti. Como a mí me dijeron, te enseñamos a pescar, pero no te vamos a dar el pescado. ¿Sí? Y obviamente, como les he dicho muchas veces, ¿de qué se extrañan si nosotros hacemos lo mismo con nuestros hijos? ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna pregunta o comentario? ¿Sale? Muy bien, entonces tenemos esto. Otra vez lo vamos a repetir. Dice, desear completamente es crear. Y crear no puede ser difícil si se tiene en cuenta que Dios mismo te creó para que fueses un creador. El segundo paso, por lo tanto, es todavía perceptivo, si bien es un paso gigantesco hacia la percepción unificada que refleja el conocimiento de Dios. Al dar este paso y seguir en esa dirección, estarás avanzando hacia el centro de tu sistema de pensamiento, donde tendrá lugar el cambio fundamental. En el segundo paso, el progreso es intermitente, pero el segundo paso es más fácil que el primero, porque es el que le sigue. Darse cuenta de que este paso no puedes sino seguir al primero es señal de una creciente conciencia de que el Espíritu Santo te guiará en tu camino. ¿Sale? Entonces, el primer paso dijimos, da todo a todos. Para tener, da todo a todos. Entonces te dice, dales santidad, dales amor, dales pureza, dales el lugar que les corresponde como hijos de Dios. ¿Sale? El segundo paso es afirmación.
Mantente en una afirmación positiva, ¿sí? Tanto de ti mismo como de los demás, ¿sale? Y lógicamente una afirmación acerca de lo que deseas.